Capítulo 1. El séptimo espadachín. Gengetsu Ozuki apretó el puño. El segundo Mizukage no era un hombre feliz en estos días. Se debió a múltiples razones, la más importante de ellas era el hecho de que estaba perdiendo una guerra. Su aldea estaba a la defensiva, incapaz de luchar contra el poder combinado de Landolf-Earth y Landolf-Lightning. La segunda guerra ninja había comenzado con una gran promesa para Kiri, pero al igual que otras grandes naciones, también había sufrido debido al caos. El segundo Hokage estaba muerto. También lo fue el segundo Raikage. Sin embargo, tanto Konoha como Kumo tenían muchos shinobi hábiles para luchar a pesar de la caída de sus líderes. Ambas naciones tenían grandes ejércitos que utilizaban sin piedad para dividirse entre sí. Mientras tanto, Kiri estaba enfrascado en una guerra de duelo contra Kumo-iwa. Habían pasado apenas 2 meses desde que comenzó la guerra y ya miles de shinobi estaban muertos, al menos 1000 de las propias tierras de Kiri. El número de muertos no solo incluyó a los rangos shinobi comunes, sino también a Anbu, un ter ninjas e incluso a la mayoría de los 7 grandes espadachines. Gengetsu maldijo su propia pequeña rivalidad con el segundo Tsuchikage, que lo hizo tomar decisiones impulsivas que llevaron a la muerte de 4 de sus 7 grandes espadachines ninja a manos de Mui, su alumno Onoki. Ahora, Kiri estaba a la defensiva con su fuerza menguando y la moral shinobi colapsando cuando la noticia de la caída de 4 de sus más fuertes en manos enemigas llegó a las masas. Pero Gengetsu no era alguien que se rindiera tan fácilmente a pesar de las pérdidas. Sabía que Kiri tenía muchos luchadores hábiles en sus filas, hombres y mujeres, dispuestos a luchar por su patria y honrar a sus camaradas caídos. Fue de ellos que ya había elegido 3 de los 4 lugares vacantes en las filas del Seven Ninja Swordsman. Una mujer del cuerpo de cazadores que ahora empuñaría Nuibari, aguja de coser, su liberación de hielo y sus agudos instintos la convertirían en la nueva maestra perfecta de la espada ahora que su antiguo portador fue asesinado. Había elegido a 2 de sus Jounin más poderosos y peligrosos para manejar Sameada, piel de tiburón, y Kubikiribocho, hoja de verdugo. Su naturaleza violenta y poder monstruoso les serviría bien para manejar esas espadas peligrosas. A Meyuri Ringo todavía lo estaba sirviendo fielmente como el maestro de las hojas gemelas Kiba, colmillos. Mientras que Mangetsu Ozuki, su propio hijo y heredero, manejaba Kabutowari, separador de cascos. Gengetsu sabía que su hijo tenía potencial no solo para liderar al clan Ozuki en el futuro, sino también a Kiri con su poder y astucia. Jinpachi Munashi había sobrevivido a su batalla contra el Tsuchikage con su espada Shibuki, Splash, y estaba ansioso por hacer volar a sus enemigos al olvido a pesar de las heridas que sufrió. Desafortunadamente, la última de las espadas sagradas Iramekarei fue destruida junto a su maestro cuando cayó en batalla contra Mu, el segundo Tsuchikage. La pérdida del espadachín fue un duro golpe, pero la destrucción de una de las 7 espadas sagradas fue un pecado imperdonable, uno por el cual la gente de Kiri haría que Iwa se arrepintiera con sangre. Sin inmutarse, Gengetsu había ordenado la creación de una nueva espada para dejar su huella en la historia. Decidió crear espadas gemelas, pero mientras Kiba, colmillos, permitía a su maestro poder sobre el rayo y la destrucción, quería que estas nuevas espadas fueran la encarnación de su propia rabia, que era rápida y brutal. Sus armeros se habían superado a sí mismos y habían preparado un arma peligrosa. Ahora, el Mizukage tenía que encontrar el más adecuado para manejarlos. Aprendiendo de sus errores, el segundo Mizukage había elegido a su mejor espadachín no solo por su poder sino también por su personalidad. Miró a sus costados y observó a los 6 peligrosos espadachines que miraban la arena debajo de ellos con diferentes expresiones en sus rostros. Zabuza, Kisame, Jinpachi y Ameyuri estaban emocionados por las peleas que estaban sucediendo. Los 4 eran los más feroces del grupo y infundieron miedo en los corazones del enemigo cuando pisaron el campo de batalla. Mientras que Aku y Mangetsu no traicionaron ninguno de sus sentimientos y observaron impasible las batallas que ocurrían debajo de ellos, pero en sus ojos agudos, los Mizukage vieron una aguda inteligencia mientras buscaban al que se uniría a su grupo. El mismo Gengetsu asintió con orgullo. A los 6 no eran solo poderosos shinobis, sino que pronto serían sus lugartenientes de confianza que conducirían al ejército de Kiri a una gloriosa victoria contra sus enemigos. Por eso frunció el ceño al ver la matanza sin sentido que ocurría abajo en la arena.
Su mirada veterana vio a bastantes Anbu, Unter ninjas, Jounin, Chunin luchando hasta la muerte para hacerse inmortales en la historia de Kiri convirtiéndose en el séptimo espadachín. Muchos de ellos ya habían muerto o estaban gravemente heridos en su búsqueda por alcanzar la gloria eterna. Pronto seguirían más. Gengetsu suspiró cuando vio a uno de los cazadores ninja carniceros dos Jounin en una lluvia de agujas envenenadas. Los dos hombres cayeron muertos instantáneamente justo cuando dos Jounin unieron sus fuerzas y apuñalaron a un Anbu solitario. Sin embargo, su victoria duró poco, ya que el moribundo Anbu los decapitó a ambos antes de caer al suelo. Ellos realmente no entienden, ¿verdad?, preguntó Mangetsu con un suspiro. Parece que creen que los más fuertes y brutales ganarán un lugar entre nosotros, se lamentó Aku con amargura, ganándose un bufido de Jinpachi y Ameyuri, los miembros más antiguos de su grupo en servicio. Ese es el camino de la niebla, mocosos. Harían bien en recordar, advirtió Jinpachi con fiereza. Esta es una tradición por la que incluso tú tuviste que pasar y también lo harán todos los demás espadachines del futuro, recordó Ameyuri, ganándose sonrisas oscuras de Zabuza y Kisame. Incluso mientras el grupo peleaba entre ellos, la atención de Gengetsu se desvió hacia el moribundo Anbu en el suelo. El Jounin le había ensartado los pulmones y el cuello sin dejar espacio para la recuperación. Verlo ahogarse y ahogarse en su propia sangre fue un espectáculo espantoso e hizo que el Mizukage se preguntara por qué incluso aceptó permitir que esta tradición sucediera. Sería aceptable en tiempos de paz, pero necesitaba a todos los shinobi durante esta guerra. Pero también sabía que tenía que seguir una línea cuidadosa con los clanes ninja de élite de Kiri que preferían las viejas costumbres y la tradición, incluso si a veces no tenía sentido. Si iba a ganar esta guerra, sería mejor que saciara los deseos de esos clanes. Ser un Kage era un asunto espantoso, después de todo. Sin embargo, se sorprendió cuando otro hombre vestido con ropa de Anbu se acercó al moribundo Anbu. El nuevo shinobi era un hombre alto con cabello rubio brillante y ojos azules agudos escondidos detrás de su sencilla máscara. Anbu estaba vestido con ropa tradicional de Anbu y pantalones negros con guanteletes que protegían sus brazos. Llevaba guantes sin dedos y Gengetsu vio una máscara que protegía la piel del hombre. Detrás de la máscara Anbu en sus manos había una espada tradicional. Para sorpresa del Mizukage, el moribundo Anbu levantó débilmente su puño antes de golpearlo contra su pecho. Eso detuvo las peleas entre la gente al lado del Mizukage cuando todos vieron la extraña escena. Un saludo. El rubio Anbu asintió con la cabeza en reconocimiento. Antes de cortar su espada, la mayoría de los luchadores habrían fallado el ataque, pero no el Mizukage y el otro espadachín. El herido Anbu fue liberado de su agonía cuando un rápido golpe atravesó su cerebro y le dio una muerte misericordiosa. Esa pequeña exhibición no había pasado desapercibida para los 10 luchadores restantes en la arena, todos los cuales miraban con cautela al último Anbu en la arena. Espero que dure más que su amigo, se burló un Unter ninja. Los Anbu son bastante patéticos si esos son los estándares que te mantienes en estos días, se burló uno de los dos Jounin que habían matado al otro Anbu. Los 7 Jounin restantes asintieron con la cabeza a sus otros competidores mientras todos se unían y rodeaban al solitario Anbu por todos lados. Todos tuvieron que retroceder cuando el solitario Anbu recogió la espada de su hermano caído y lanzó un kunai a 1,5 metros por delante de él. HN, ¿listo para morir?, gruñó uno de los Jounin, ganándose una sonrisa oculta del rubio Anbu. Ya veremos, respondió. El Mizukage tuvo solo un momento antes de que todos los ninjas atacaran al solitario Anbu a la vez desde todos los lados. Fue entonces que rugió el poder. La intensidad de la intención asesina llamó la atención instantánea del gran espadachín restante por completo. Todos vieron como 2 Chunin y un Jounin colapsaron instantáneamente. El resto de los enemigos se estremeció pero se lanzó hacia adelante independientemente. El Anbu levantó sus espadas y Gengetsu vio un aura afilada que los cubría por completo. Chakra del viento. El primero en llegar al Anbu fue el Unter ninja, quien expertamente le arrojó una tormenta de agujas envenenadas,
todas las cuales fueron efectivamente despedazadas por una de las espadas del Anbu. Permitió que el Jounin restante se acercara y tratara de ensartarlo por los costados y el trasero. Mangetsu Ozuki entrecerró los ojos bruscamente cuando vio al Anbu girar sus espadas bruscamente en un movimiento circular. Gritos dolorosos estallaron en la arena cuando 3 de los Jounin vieron como sus propios kunai y tanto se rompían a la mitad por cortesía de los golpes de chakra del viento. Su sorpresa fue claramente visible, ya que ni siquiera pudieron ver el movimiento antes de que destruyera sus armas, y no se detuvo allí cuando sus palmas se abrieron. El shinobi restante saltó instantáneamente para evitar un destino similar, dejando a los 3 aturdidos hombres a su suerte. El rubio Anbu estaba sobre los hombres heridos al instante y, para sorpresa del Mizukage y su guardia personal, lanzó golpes aplastantes pero no letales a sus aturdidos oponentes, que los hicieron caer al suelo en un pequeño charco de su propia sangre. Una espesa niebla envolvió la arena y la risa aterradora del ninja Hunter y sus cómplices restantes resonó. Estilo de agua. Balas de agua estilo relámpago. Asesinato electromagnético desde la niebla. Una lluvia de diferentes jutsu cargó hacia el Anbu, que ya había terminado con sus propios sellos manuales. Art Style. Eart Wall. Las explosiones sacudieron la arena mientras el chakra luchaba contra el chakra, y justo cuando el polvo estaba a punto de asentarse, la niebla fue despedida violentamente por rugientes olas de viento que exponían claramente a los ahora sorprendidos guerreros Kiri. Vieron a su único oponente salir de las paredes de tierra que lo defendían con las manos entrelazadas. Ahora se acaba, proclamó. Gengetsu y su espadachín se tensaron cuando el aire comenzó a enfriarse. Era imposible describir el sentimiento con palabras, pero si podían, entonces era una experiencia de que cada gramo de luz fuera absorbido. Cada uno sintió que la sensación de muerte se hacía cada vez más fuerte cuando los 7 oponentes restantes de los Anbu de repente dejaron caer sus armas y se agarraron desesperadamente la garganta mientras caían de rodillas. Gengetsu entrecerró los ojos bruscamente cuando el Anbu juntó las manos con firmeza. Sus oponentes vomitaron, pero en lugar de sangre o fluidos, escupieron nada más que un espeso humo oscuro. No era humo. Fue ash. Los hombres y mujeres se agitaban dolorosamente mientras más y más cenizas salían de sus labios. Zabuza, Kisame, Jinpachi y Ameyuri observaron fascinados como el solitario rubio Anbu se interponía tranquilamente entre sus enemigos. Cede, ordenó. Uno de los Jounin lo miró asesinamente mientras recogía su kunai y cargaba desesperadamente contra su acérrimo enemigo. El rubio Anbu cerró los ojos con resignación antes de cerrar los puños. Gengetsu observó con fascinación y horror cómo el Jounin que atacaba gritaba de dolor cuando su piel se incendiaba. El pobre no pudo detenerse incluso cuando todo su cuerpo estaba en llamas, y 3 segundos después explotó en una lluvia de tripas y sangre lloviendo sobre sus luchadores compañeros. Todo el tiempo, el solitario Anbu permaneció indiferente e intacto. Rendimiento. Mangetsu y Yaku sintieron que su piel temblaba al escuchar esa voz profunda llena de intención asesina. Esos fríos ojos azules estaban desprovistos de piedad. La mirada de la muerte misma exigía a las criaturas que tenían ante sí que hicieran su elección. Y lo lograron. Gengetsu exhaló un suspiro de alivio cuando uno a uno los supervivientes restantes apenas asintieron con la cabeza con resignación. El Anbu asintió con la cabeza en señal de reconocimiento antes de aflojar el puño, para alivio de sus enemigos, que dejaron de toser y, afortunadamente, se quedaron inconscientes. Los médicos y el personal de apoyo de emergencia se apresuraron a la arena inmediatamente tomando medidas para estabilizar a los heridos y sellar a los muertos. Se terminó. Gengetsu observó al Anbu parado solo en la arena mirando el caos a su alrededor con ojos fríos y distantes. Era la mirada de un hombre que no solo había visto la muerte, sino que se había convertido en la muerte misma. El Mizukage observó al victorioso Anbu caminar lentamente hacia el lugar donde había hecho explotar al desafiante Jounin. El suelo estaba cubierto de sangre y carne humeantes cuando el Anbu se arrodilló y recogió la placa de identificación tradicional que llevaban muchos shinobi de Kiri. Si bien estas etiquetas no tenían nombres o detalles cruciales, tenían el apodo que les gustaba a sus respectivos shinobi inscrito en ellas.
Gengetsu se sorprendió cuando el Ambu ofreció una oración silenciosa a la etiqueta del difunto cuya vida había tomado antes de entregársela respetuosamente a los médicos. Luego, el mismo hombre miró a Gengetsu y el Mizukage se estremeció cuando vio decepción en esos ojos azules. Maldito seas por obligarme a adoptar esta posición. Incluso si no se pronunciaron palabras, el mensaje en esos furiosos ojos azules llegó a Mizukage, que se sintió culpable una vez más. Gengetsu no pudo hacer nada incluso cuando el Ambu se dio la vuelta y salió de la arena. El espadachín restante se apresuró a señalar y comenzar a discutir sobre cómo ese hombre acababa de insultar al Mizukage y a todos ellos al no quedarse atrás para dirigirse a ellos y reclamar su victoria. Pero Gengetsu guardó silencio. Otro Ambu enmascarado sin rostro se acercó al Mizukage, haciendo que el líder Kiri lo mirara fijamente. El recién llegado también había detenido la discusión entre el espadachín restante. Esto depende de mí, Lord Segundo. Fui yo quien obligó a ese hombre a participar en este combate a muerte. Durante mucho tiempo, los Ambu se han sentido ignorados por el liderazgo. Incluso la aldea le da más respeto e importancia al cuerpo de cazadores, sin reconocer el sacrificio de los que mueren en las sombras. Sentimos que con uno de los nuestros, unirse a los grandes espadachines ayudaría a influir en la opinión de la aldea. Incluso podría influir en algunos luchadores fuertes, para unirse a nuestras filas que se han reducido bastante en esta guerra. Al hacerlo, obligué a algunos de mis hombres a participar, incluido él, sin preocuparme por cómo se sintieron, lo que llevó a esto. Lo siento mucho y estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones, confesó el comandante de Ambu. Gengetsu sintió como si alguien lo hubiera abofeteado brutalmente. Echó un vistazo a la carnicería en el campo de batalla, recordó esos fríos ojos azules llenos de decepción, recordó la confesión del comandante Ambu, y eso le hizo odiarse a sí mismo. Porque él había hecho exactamente lo mismo. Había obligado a sus 7 grandes espadachines y a una fuerza considerable de ninjas expertos a iniciar una guerra con Iwa. La razón de Gengetsu para esta acción había sido impulsada por su pequeño rencor contra el segundo Tsuchikage, que había escondido cuidadosamente detrás del motivo de una gran conquista de Iwa que llevaría a Kiri a una nueva era de gloria. Su pueblo y su gente habían aceptado su decisión porque creen plenamente en él. Y debido a esa decisión, muchos de los suyos habían muerto. Gengetsu apretó los puños con furia y vergüenza al darse cuenta de que había fallado como Kage, ya que se había olvidado de pensar en el bienestar de su gente, no había tenido en cuenta los sentimientos de sus propios hombres que se vieron obligados a luchar contra un inútil. Batalla que los llevó a la muerte debido a sus órdenes. Así como el comandante Ambu había hecho lo mismo con sus subordinados. ¿Qué clase de ejemplo le había dado a su pueblo? El comandante Ambu vio nacer un nuevo fuego en los ojos de Tsukage cuando el hombre se volvió hacia él. Cuéntame todo sobre ese chico. Saltó por los tejados desiertos de la aldea a un ritmo rápido. El aire frío siguió golpeándolo justo cuando la luna pálida adornaba la tierra con su luz. Era casi medianoche y la mayor parte del pueblo dormía con una espesa niebla que cubría la mayoría de los distritos. En esta soledad, nadie jamás presenciaría un Ambu. Tampoco verían sus pesadillas venir a perseguirlo desde el más allá. Se miró las manos temblorosas y, por un momento, volvieron a mancharse de sangre. El dolor, la tristeza y el miedo habían sido claramente visibles en los ojos del Jounin, que había matado hace apenas media hora. Esos ojos morados tan llenos de dolor le habían traído miserables recuerdos de su pasado. ¿Por qué? Luchó contra esa voz inquietante y cerró los ojos. Una oscuridad lo siguió, amenazando con tragarlo por completo, pero huyó de ella. Esta noche no, se dijo. Afortunadamente, vio el primer rostro de su acogedor apartamento más adelante, lo que trajo a su corazón tembloroso un alivio que tanto necesitaba. Huyó de la oscuridad, más rápido que antes, como si su vida dependiera de ello. Muy pronto llegó a la puerta y se obligó a recuperar la compostura como si se hubiera encendido un interruptor. Su mirada angustiada se convirtió en una de calma y sus manos temblorosas se calmaron por completo. Se mordió el pulgar y aplicó una pequeña porción de su sangre en la puerta, activando una serie de sellos que brillaron débilmente antes de que la puerta se abriera lentamente permitiéndole entrar.
Estaba oscuro cuando entró y, sin embargo, no estaba solo. Las luces de la cocina estaban encendidas y pronto una mujer salió incluso en la oscuridad, su largo cabello rubio brillaba más que el sol mismo, su piel blanca reflejaba más de su belleza bajo la luz de la luna y sus ojos azul pálido, que eran muy parecidos a los de él, lo miraron. ¿Cómo le fue?, preguntó, su voz apenas audible a pesar del silencio de la noche. Entró y llegó a la mesa del comedor, donde colocó su máscara de ambú sin rostro, se sentía como si le hubieran arrancado una capa, y podía respirar de nuevo al sentir una mano sobre su hombro. ¿Está hecho, no?, preguntó ella a sabiendas. Él asintió. Ella no dijo nada y en cambio lo ayudó a sentarse. Luego volvió a la cocina y regresó momentos después con un cuenco humeante de miso ramen. Él la miró y ella le dedicó una pequeña sonrisa triste y alentadora al mismo tiempo. Gracias, dijo agradecido, alcanzando su mano que ella le dio con gusto. Su piel era cálida y suave a diferencia de la suya, que estaba llena de cicatrices. La miró, todavía incapaz de creer que alguien que no era su familia, ni sus compatriotas pudieran entenderlo tanto. Era un crédito a sus habilidades como Kuniochi y como persona, lo que solo la hacía más peligrosa. Sabía que tenía su confianza y podía usarla para destruirlo, pero nunca lo hizo. Tal vez era porque sabía que él esperaba que lo traicionara considerando dónde estaba su lealtad, o tal vez una parte de ella había llegado a cuidarlo después de casi 5 años de pretender ser su legítima esposa. Al igual que una parte de su corazón había llegado a preocuparse por ella como su esposa y su amiga. ¿Crees que te pedirá que te unas?, preguntó vacilante, sus hermosos ojos azules empañados entre la preocupación y la curiosidad. Creo que lo hará, confesó, recordando la forma en que el Mizukage lo había mirado. Los altos mandos estarán encantados. Te han estado presionando por esto durante tanto tiempo, lo felicitó, ganándose una leve sonrisa de él. Siempre nos están presionando a los dos, Ino replicó en broma, ganándose una sonrisa irónica de ella. Míralo de esta manera, Naruto. Estarás más cerca del Mizukage, más cerca de lo que hemos estado trabajando desde los últimos 5 años. En el Anbu, tenías que observar cada paso tuyo, pero ahora puedes finalmente conseguir un respiro, sugirió esperanzada. Nada es fácil, Ino. Nunca sentí que tu trabajo en el cuerpo de cazadores haya sido fácil, ni estaré a salvo como uno de los 7. Tendremos que ser aún más cuidadosos ahora, advirtió, lo que hizo que asiente a regañadientes. Decidió silenciar sus pensamientos turbulentos por un tiempo y se dejó deleitar con el fascinante olor de su comida favorita. Tenía los ojos cerrados y, sin embargo, sintió que Ino sonreía y notaba que estaba complacido con su esfuerzo. Esperaba poder hacer lo mismo por ella algún día. Ella se puso detrás de él y suavemente posó sus suaves manos sobre sus hombros. Sintió que un chakra reconfortante invadía su cuerpo, limpiando el dolor en sus músculos tensos mientras comía el primer bocado de ramen, lo que trajo una sonrisa de satisfacción a su rostro. Estaba contento mientras tragaba el ramen y sus músculos se relajaban bajo su toque. Ella se inclinó y colocó su mejilla contra la de él, bajando lentamente su mascarilla incluso más allá de su barbilla. La miró una vez y se inclinó para presionar sus labios contra los de ella. Fue un gesto gentil correspondido por ella mientras ambos permitían que sus cargas desaparecieran. Ella luchó por su hogar como él luchó por el suyo. Incluso si habían pasado años desde la última vez que vieron sus propias patrias. Su dicha se rompió con un fuerte golpe en la puerta y una fuerte voz masculina llamándolo por su nombre. Sabía a quién pertenecía y si estaba aquí, solo significaba una cosa. Ella lo miró a los ojos y asintió con la cabeza. Es hora. Capítulo 2. Gengetsu y los 6 grandes espadachines restantes se habían reunido en la oficina del Mizukage. Frente a ellos estaba el comandante Anbu, que acababa de terminar de enviar todos los archivos que tenían sobre el misterioso Anbu que ganó la sangrienta batalla para convertirse en el 7º espadachín. Lo llamamos el Lobo Joven, un nombre en clave apropiado que le dio el comandante Anbu anterior, ya que era uno de los niños más jóvenes en unirse a nuestras filas. Nunca ha perdido ninguna batalla ni ha fallado en ninguna misión asignada, sin importar cuán difícil o difícil sea doloroso, explicó el líder de Anbu, el orgullo claramente audible en su voz. Es solo un niño, comentó Gengetsu, sorprendido por la corta edad del niño a pesar de lo que decían sus registros. Es un huérfano, mi señor.
Solía colarse en la academia y asistía a clases durante un año para convertirse en un shinobi. Era lo suficientemente bueno como para pasar desapercibido hasta que uno de nuestros Anbu jubilados entró en la academia para enseñar y lo atrapó. Vio el potencial del niño y se lo dio a los Black Ops. Lo convertimos en uno de nosotros después de ver su potencial y nunca ha defraudado desde entonces, explicó el comandante Anbu. Estos registros dicen que su lugar de nacimiento es el pueblo de Nachi cerca de la costa este, una pequeña colonia de pescadores. ¿Qué hay de sus padres?, preguntó Mangestu seriamente. Investigamos pero no encontramos registros concretos, Lord Mangetsu. Sin embargo, la aldea estaba llena de niños huérfanos de la última guerra. Kiri acababa de establecerse y los registros no se mantenían correctamente hasta que su padre estableció un sistema adecuado. Pero le aseguro usted, él es uno de nuestros mejores y leales soldados de Kiri, prometió el comandante Anbu con fiereza. Naruto, qué nombre tan extraño. ¿Sin apellido?, preguntó Kisame con curiosidad, mientras leía los registros. Lamentablemente no, ya está casado y eso también con una bonita cazadora rubia. Es una pena para ti, Aku, se burló a Meyuri, ganándose una mirada fría de la ex cazadora ninja ahora convertida en espadachina. Aku ignoró los comentarios de Ameyuri y, en cambio, volvió su atención hacia el Mizukage y su hijo e incluso Zabuza la miró de cerca. La chica con la que está casado se llama Ino. Un exitoso cazador ninja a quien conozco de pasada, sino como un amigo, respondió Aku. El chico tiene un buen recuento de muertos en sus manos para alguien tan joven. 234 muertes confirmadas no es un mal comienzo, sonrió Zabuza. Mientras todos estaban ocupados familiarizándose con los logros y la historia de Naruto, los ojos de Gengetsu habían captado algo que el comandante de Anbu no quería que vieran. El Mizukage miró al hombre seriamente. Entonces, si es un buen oficial, entonces seguramente habría oído hablar de él hasta ahora. ¿Por qué no he oído hablar de un shinobi tan espléndido?, preguntó Gengetsu seriamente, y estaba seguro de que el comandante Anbu se estremeció. Naruto, es un poco extraño, mi señor. Por lo que he visto, solo tiene un puñado de amigos y vive en paz con su esposa. Es amado por sus jóvenes y respetado por sus compañeros y líderes, pero odia el centro de atención tanto que insiste en mantener en secreto los registros de su misión incluso entre Anbu. Era uno de los candidatos que esperaba que me sucediera en el futuro, pero creo que de alguna manera detesta el liderazgo, explicó el comandante de Anbu con cansancio. ¿Qué hay de esta misión? Los registros dicen que desobedeció las órdenes y regresó detrás de las líneas enemigas a pesar de las órdenes que le ordenaban retirarse a Kiri. Demandó Gengetsu, no podía permitirse perder cañones en sus filas y esta evidencia no estaba pintando un buen cuadro. Para su sorpresa, el comandante Anbu no se inmutó ni se acobardó ante esa acusación. En cambio, el hombre en realidad se enderezó con orgullo visible en su mirada feroz. Habíamos enviado 2 escuadrones para asesinar a una figura política importante en la Tierra del Fuego. La misión fue un éxito y Naruto logró evacuar a su escuadrón con éxito. Sin embargo, el otro escuadrón fue emboscado por Konoha Anbu. Algunos murieron mientras que el resto fueron llevados prisionero. Cuando se enteró de esto, Naruto desobedeció la orden y regresó por los Anbu que fueron capturados. Solo 2 estaban vivos cuando los encontró, mató al Anbu de Konoha y borró toda evidencia de la participación de Kiri en todo este incidente, informó el líder Anbu. ¿Y los 2 Anbu que aún estaban vivos?, cuestionó Mangetsu con sus ojos entrecerrados. No estaban en condiciones de ser evacuados, así que les dio un final misericordioso y trajo sus huesos de regreso a sus familias. Es terco, lo acepto, pero también es uno de los mejores guerreros que los Anbu Black Ops pueden. Ofrecimiento por Kiri. Un hombre de honor y coraje, uno que realmente se preocupa por sus camaradas y su nación, que es más de lo que podemos decir de algunos de nuestros shinobi, respondió el comandante de Anbu, su mirada severa aterrizando en algunos de los espadachines por un momento. Gengetsu cerró los ojos por unos momentos mientras reflexionaba sobre toda la información que le había proporcionado sobre el chico hasta el momento.
Un ninja límite de rango S con una gran historia de éxito en una misión de rango A, incluso en una misión de rango S en su carrera era fuerte si la batalla era una prueba y sus camaradas lo amaban. Incluso el Anbu que murió en la batalla le había dado a Naruto un saludo respetuoso antes de que el joven capitán le diera una muerte misericordiosa. Le vendría bien algo mucho peor y, sin embargo, Gengetsu quería ver al chico por sí mismo. Tráelo, ordenó, el comandante Anbu asintió y desapareció rápidamente para cumplir con sus órdenes. Gengetsu poco después despidió a los espadachines que le quedaban a excepción de su único hijo, que se sentó en la ventana y observó su amado pueblo actualmente protegido en una espesa niebla. ¿Qué piensas, Mangestu?, cuestionó el padre mientras miraba a su hijo. Es la mejor opción que tenemos por ahora, pero hay algo en él que no me sienta bien. No puedo precisar cuál es este sentimiento, pero cuando lo vi pelear, vi algo, susurró Mangetsu con curiosidad. ¿Qué viste?, preguntó Gengetsu, profundamente consciente de que su hijo tenía instintos agudos y era un buen juez del carácter de alguien. Vi dolor y odio en esos ojos, pero sobre todo vi culpa, reveló Mangetsu con una mirada distante en sus ojos. Es natural, hijo mío. Le hicimos matar a sus camaradas, rechazó Gengetsu, pero su hijo negó con la cabeza. No sé por qué, pero creo que ha pasado por algo como esto antes, tal vez mucho peor. La mirada de odio que te dio antes de dejarte no fue solo para ti sino también para él mismo, explicó Mangetsu. Gengetsu estaba a punto de responder cuando su hijo simplemente sonrió y lo interrumpió. O tal vez solo estoy viendo cosas que no existen. Podría estar equivocado, padre. Has probado su valor como shinobi, ahora pruébalo como una persona digna de liderar a Kiri y su gente. Sé que puedes hacerlo, susurró Mangetsu con una sonrisa. Mangetsu también desapareció de la habitación dejando a su padre reflexionando sobre sus palabras. Era un hecho bien conocido que Mangetsu tenía instintos muy agudos, incluso mejores que los de Gengetsu. Quizás su hijo tenía razón y necesitaba evaluarlo por sí mismo. Gengetsu tomó una decisión y esperó. Primero llamó a la puerta y cuando le dieron el permiso, entró. La mayoría de la gente se habría sentido honrada o nerviosa cuando Tsukage los llamó para una reunión personal. Estaba en paz y se reflejó en su rostro enmascarado mientras Gengetsu lo observaba con atención. Quítate esa mascarilla, obedeció sin dudarlo, revelando su rostro pálido y bien afeitado al Kage. Me faltaste el respeto, acusó Gengetsu, sus ojos agudos mirándolo, pero se sorprendió cuando el Anbu nunca se inmutó. Tus acciones no merecen respeto, respondió Naruto rotundamente, ganándose un ojo de Gengetsu, pero una pequeña sonrisa apareció en los labios del Kage. Me dijeron que eras directo, ahora sé por qué, musitó Gengetsu, mientras le hacía un gesto para que tomara asiento. El Mizukage no echó de menos al chico, dándole un gesto de agradecimiento antes de avanzar para tomar asiento frente a él. Era joven y guapo, pero sus ojos fríos como la piedra estaban llenos de las dificultades que había soportado toda su vida. He pasado por tu carrera y es impresionante por decirlo menos. Kirigakure necesita hijos como tú para ayudarnos a ganar esta guerra, declaró Gengetsu honestamente. Estoy al servicio de mi nación, pero tal como eres ahora y las decisiones que has tomado, no eres digno de mi lealtad. Gengetsu parpadeó en estado de shock, nunca en toda su vida había conocido a un compañero shinobi que no lo temiera ni lo respetara. Muchos incluso lo amaban, pero este chico verde tenía las pelotas para decirle algo así a la cara. Puedo hacer que te ejecuten por esa ofensa, advirtió Gengetsu. Algo de su intención asesina se disparó, lo que solo hizo sonreír al chico. Puedes, pero eso solo demostrará mi punto. Un Mizukage que tiene que amenazar de muerte a sus subordinados para hacer que lo obedezcan no es un verdadero Kage, respondió Naruto sin ningún miedo y miró directamente a los ojos del sorprendido hombre. ¿Qué he hecho para ganarme tanto desprecio?, preguntó Gengetsu, ahora realmente desconcertado y menos enojado con este chico. Le fallaste a tu gente. Comenzaste una guerra con Iwa cuando había pocas o ninguna posibilidad de victoria y mató a tus hombres miserablemente. Permitiste una matanza sin sentido de docenas más de tus hombres solo para que uno de ellos pudiera convertirse en el séptimo espadachín. Puedes decir que era tradición y muchos esperaban que los mantuvieras, pero cuando te miré a los ojos vi que sabías que era una tradición sin sentido, pero lo hiciste de todos modos. Tienes miedo y por esa debilidad, hombres murieron.
Mis hombres. Dijo Naruto furioso, su voz aún estaba tranquila mientras empujaba una foto de un niño de 14 años hacia el Mizukage. ¿Sabes quién es él? Preguntó el capitán Anbu. Para su vergüenza, Gengetsu no conocía al shinobi incluso si estaba vestido con el uniforme de Kiri, mi subordinado. Un chico a quien recluté en Anbu porque tenía un gran potencial, un chico obligado a luchar en tu insensata competencia. Tuve que sacarlo de su miseria, viendo como todas sus esperanzas y sueños se desvanecían cuando mi espada entregó la misericordia matando. Murió porque eras débil. Murió porque no tuviste el valor para apagar a todos los imbéciles que pedían esta masacre cuando necesitamos a todos los shinobi capacitados en el frente. Exigís respeto pero no te mereces ninguno. Naruto Gengetsu se sintió realmente entristecido cuando vio a los sonrientes padres del niño posando con él en la fotografía, por lo que parecía, él era su único hijo. Recordó a Naruto dejando a ese Anbu cuando estaba mortalmente herido y más allá de cualquier salvación. ¿Qué harías si estuvieras en mi posición? Preguntó Gengetsu con un suspiro de derrota, sin importar cuánto le doliera. Sabía que Naruto tenía razón porque en el fondo Gengetsu sabía todo esto, pero sancionó todas esas decisiones independientemente. Haría lo que es correcto para nuestra gente, sin importar lo difícil o doloroso que sea. No estás aquí para mantener a la gente feliz, estás aquí para mantenerlos a salvo y hacerlos prosperar. Ordéname que dé mi vida por Kiri y por mí. Lo haré en un santiamén, pero no dejaré que las vidas de mis hombres sean destruidas por tales tonterías, respondió Naruto honestamente. Tienes una voluntad más fuerte que la mía, hijo, felicitó Gengetsu. El segundo Mizukage se levantó de su silla y caminó hacia la ventana observando la aldea por un largo momento. Pronto se le unió Naruto mientras ambos hombres miraban la aldea que actualmente estaba en paz. Entiendo que estés enojado conmigo. Incluso decepcionado, sin embargo Kiri está lleno de gente fanática de las tradiciones observadas desde hace décadas. Incluso mi poder como Mizukage es limitado en esos asuntos, confesó Gengetsu, y levantó una mano para silenciar al chico. Cuando estaba a punto de protestar de nuevo, Naruto frunció los labios y vio como el hombre mayor apretaba el puño. Fue entonces cuando el joven Anbu sintió una fracción del poder del Mizukage y fue intimidante por decirlo menos. Pero tienes razón. Debo hacer lo correcto para mi gente, incluso si eso significa tomar decisiones que no son aceptables para ellos. Me esforzaré por lograr ese objetivo, prometió Gengetsu con sinceridad, ofreciendo su mano hacia el joven. Frunció el ceño cuando en lugar de estrechar su mano, Naruto dio unos pasos hacia atrás y desenvainó su espada. Gengetsu se tensó pero no hizo ningún movimiento y sonrió cuando el niño se arrodilló ante él y le prometió su espada. Entonces, yo, el capitán Naruto de los Anbu Black Ops, por la presente prometo mi vida al servicio de esta gran nación y su Mizukage. Juro por mi honor y vida proteger estas tierras, su gente y su belleza con todo lo que esté en mi poder, incluyendo mi vida. Desde este día en adelante, viviré, lucharé y moriré como el séptimo espadachín de la niebla. Gengetsu miró esos ojos llenos de determinación y lealtad. El Mizukage no había fallado ni siquiera en perder la pequeña alteración en el voto del chico. Se había comprometido a luchar y morir por Kiri, para servir a sus Mizukage, pero no a Gengetsu personalmente. Unos pocos hombres se habrían puesto furiosos por semejante insulto, pero Gengetsu estaba aún más impresionado por el chico. Era un verdadero soldado de Kiri, un shinobi dispuesto a poner la nación primero antes que cualquier persona. Fue valiente por la forma contundente en que se había enfrentado e hizo que Gengetsu se diera cuenta de sus errores. Un hombre de honor y coraje. Extrañamente, a Gengetsu le reconfortó encontrar un alma así después de mucho tiempo. Fue el turno de Naruto de sorprenderse cuando el segundo Mizukage también se arrodilló y puso una mano en su hombro con una sonrisa en su pálido rostro. Gracias, hijo. Yo, Gengetsu Ozuki, Lord Segundo, juro que nunca abusaré de tu lealtad, prometió Gengetsu con una amable sonrisa. Hubo un parpadeo. Apenas duró un momento, pero Gengetsu no se lo perdió y confirmó algunas sospechas que su hijo tenía sobre Naruto. Solo por un momento, había visto la tristeza y la culpa pasar a través de los ojos del chico antes de que esa mirada fría como la piedra apareciera en un destello.
Ojalá algunas personas hubieran visto este día, susurró Naruto con pesar. Genjutsu instantáneamente se arrepintió de haber dudado del chico, incluso por un segundo tenía que recordarse a sí mismo que Mangestu le había aconsejado que le diera una oportunidad a este chico. Tus registros no dicen mucho, dijo Genjutsu con cuidado, pero no sin amabilidad. Lo mantuve así y me gustaría que siguiera siéndolo. Demasiados malos recuerdos, confesó Naruto, ganándose un asentimiento del Mizukage. Entiendo. Lo único que un hombre puede hacer es avanzar sin importar lo doloroso que sea el pasado, admitió Genjutsu, mientras ayudaba al niño a ponerse de pie. Se sorprendió al ver que Naruto estaba tranquilo y en control de sus emociones, pero Genjutsu se recordó a sí mismo que este chico había servido en los Black Ops toda su vida. Controlar sus emociones era una parte esencial del trabajo. En ese aspecto, Naruto era la mitad en el mejor de los casos, pero a Genjutsu no le importaba y de hecho agradecía la honestidad del chico. Le recordó cómo habría sido su hijo menor. Genjutsu reprimió un grito doloroso que surgió de sus recuerdos. Si cerraba los ojos, aún podía ver a la mujer que amaba convertirse en polvo ante sus propios ojos junto con su hijo por nacer en su vientre. Él nunca siempre, perdonara al bastardo que se llevó a la mujer amada. Si eso significaba quemar al mundo entero con su furia. Descartando esos pensamientos oscuros, Genjutsu hizo un gesto a su nuevo espadachín para que lo siguiera y se alegró de ver a Naruto obedecer sin dudarlo. Ambos caminaron más y más hacia la torre Kage hasta que llegaron al sótano. Los guardias se inclinaron instantáneamente al ver al Mizukage en su presencia y ganaron un asentimiento de su líder. ¿A dónde vamos?, preguntó Naruto, incapaz de ocultar la curiosidad en su voz. Para empezar, respondió Genjutsu con una sonrisa. Después de una pausa, Genjutsu decidió hacer una pregunta que había estado atormentando su corazón desde que había visto al chico pelear en la arena. ¿Ese jutsu que usaste en la arena, es un Kekkei Genkai?, preguntó Genjutsu con curiosidad. Naruto continuó caminando junto al Mizukage mientras pasaban por un pasillo oscuro. No se atrevió a cerrar los ojos o arriesgarse a que los gritos que resonaban en sus oídos se convirtieran en rostros reales. Rostros que quería olvidar más que cualquier otra cosa. El más importante de ellos eran esos inquietantes ojos morados. ¿Por qué? Podía escuchar esa pregunta dolorosa persistiendo en sus oídos, amenazando con consumir su corazón en dolor y agonía. No puedo decirlo con certeza, pero es un jutsu que solo yo puedo usar. Algunos han intentado copiar lo mismo y no terminó bien para ellos, respondió Naruto con calma, haciendo que Genjutsu hiciera una mueca de dolor ya que ya podía imaginar solo carbonizado. Los cadáveres quedarían de aquellos tontos que habían tratado de dominar ese peligroso jutsu. ¿Le gustaría explicar cómo funciona ese poder?, preguntó Genjutsu, ganándose una pequeña sonrisa de Lambu. Dejaré notas una vez que esté muerto. No antes de eso, espero que lo entiendas, dijo Naruto, la diversión siempre presente en su voz. Genjutsu se rió de esa declaración, pero entendió y aceptó el deseo del chico de mantener sus secretos para los suyos. Era otro rasgo que había visto anteriormente entre muchos Anbu. El Mizukage vio que casi habían llegado a su destino y los espadachines restantes ya los estaban esperando a ambos. Al ver eso, Naruto instantáneamente levantó su mascarilla. Incluso su aura previamente amistosa se volvió helada y Genjutsu sintió que el chico estaba listo para atacar si la situación lo obligaba a hacerlo. Nadie dijo una palabra cuando Genjutsu y su espadachín más nuevo marcharon hacia un día solitario donde un hombre calvo los estaba esperando con una sonrisa alegre que era casi inquietante. Había una caja cuidadosamente elaborada sobre la mesa y Naruto tuvo que obligar a su corazón a permanecer quieto mientras instantáneamente sintió la energía dentro llamándolo. Genjutsu debió haberlo sentido también cuando el Mizukage le dio un asentimiento para dar un paso adelante. Naruto asintió y caminó hacia adelante hasta que estuvo cara a cara ante el hombre calvo. Era más bajo que él y, en sus 50, sus ojos tenían un color diferente, lo que solo sirvió para hacer que el Anbu ante él fuera más cauteloso. El anciano le sonrió y dio un paso adelante para poner su mano fría sobre el brazo de Naruto. El mismo hombre luego miró a los ojos de Naruto. Siento mucho dolor en ti, más que la mayoría de las personas que he conocido. Envuelve tu corazón como una tormenta furiosa para nunca descansar, se adhiere a tu piel como ceniza, susurró el anciano.
No sabes nada, refutó Naruto, y luchó contra una mueca cuando el anciano agarró su mano con más firmeza. Miénteme si lo desea, pero nunca oculte su verdadero yo de esto. O te destruirá, advirtió el anciano. Antes de que Naruto pudiera preguntar o decir algo, el anciano ya lo había dejado y ahora cojeaba hacia la caja. Casi todos los demás grandes espadachines se quedaron sin aliento cuando el anciano sacó una espada larga finamente elaborada de la caja. Todavía estaba enfundado en su vaina, pero ya todos sentían su poder persistente escondido en su interior. El anciano cojeó hacia Naruto y respetuosamente le ofreció el arma con una leve reverencia. El capitán de Anbu vaciló un momento antes de prepararse. Con manos temblorosas, aceptó el arma y lentamente comenzó a sacarla de la vaina. Sus ojos se desviaron hacia el Mizukage, que asintió con una sonrisa, y Naruto no pudo evitar sentirse agradecido con el hombre cuando la empuñadura de la espada tenía un lobo rugiente como su sigilo, un tributo a su nombre en clave Anbu. La aprensión y la emoción burbujearon en el corazón de Naruto cuando quitó completamente la espada para que todos la vieran. Lo primero que notó fue que el arma era tan liviana como una pluma en su mano, a pesar de que su longitud era casi la mitad de la de su propia altura y él no era bajo de estatura. Luego, notó los intrincados sellos tallados en el dolorosamente cegador metal que parecía brillar aún más en la oscuridad. Valientemente, practicó algunos columpios y se alegró de notar que era muy fácil de mover y tenía un buen alcance. Pero aparte de eso, era solo una espada ordinaria y nada como las otras armas famosas actualmente en posesión de sus compañeros espadachines. Una parte de él se sintió decepcionada, pero no dejó que se viera en sus ojos. El anciano nuevamente cojeó hacia él hasta que estuvo de pie junto a Naruto. El oficial de Anbu lo miró y vio una mirada de complicidad presente en esa mirada de veterano. Si ocultas tu verdadero yo de la espada, entonces hará lo mismo contigo. Esta arma ahora es parte de ti y para que funcione correctamente ambos deben ser uno con el otro. Libérate, aconsejó el anciano. Severamente, soy libre, refutó Naruto obstinadamente, sin poder entender lo que estaba pasando aquí. Estás escondiendo tu verdadero yo. Una vez que salgas de esas barreras, realmente verás esta espada, dijo el anciano con sinceridad. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Naruto con un suspiro, sabiendo que cada espada empuñada por los 7 grandes espadachines de la niebla siempre tenía un nombre. Este fue el más nuevo que se agregó en los anales de la historia, por lo que seguramente también tendría un nombre. El anciano le dio una sonrisa tan malvada que el corazón de Naruto se detuvo por un momento. Se mordió el labio con frustración al ver que los otros espadachines no estaban impresionados con este retraso. Incluso el Mizukage y su hijo esperaban algo mejor que el espectáculo que se estaba desarrollando actualmente. A este ritmo. Dejó escapar un suspiro de cansancio antes de decidirse a seguir el consejo que le habían dado. No era algo que pudiera hacer con una persona, pero una espada nunca revelaría sus secretos. Una por una, permitió que las numerosas barreras construidas por expertos en su mente y corazón se deshicieran y se estremeciera cuando un nuevo poder surgió a través de todo su cuerpo. No hay palabras que puedan describir la sensación de este poder que ahora inundaba todas y cada una de las células de su cuerpo. Lo estaba consumiendo. Vio lo que vio, sintió lo que sintió, pensó lo que pensó hasta que no pudo descifrar sus propios pensamientos de los de este extraño poder. Sabía que sus ojos ya se habían cerrado y, sin embargo, aún podía ver el sótano en el que estaban. Observó el asombro grabado claramente en el rostro de todas y cada una de las personas, incluido el Mizukage. Todos lo miraban con una luz diferente y él no sabía por qué. Curioso, miró la espada ligera en su mano y se sorprendió al ver que se había vuelto completamente negra. Su metal, una vez brillante, se había vuelto tan oscuro que ninguna luz podría atravesarlo. Una oscuridad similar se arremolinaba a su alrededor, filtrándose dentro de él, y vio sus 2 ojos azules brillando amenazadoramente en la oscuridad. El viejo armero ahora miraba sus ojos aterradores con una sonrisa de complicidad que se extendía por sus labios. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó. Su agarre en la espada se apretó, liberando una cantidad aún mayor de energía en el aire que casi ahoga todo y a todos los demás. Extrañamente, eso le hizo sonreír con malicia mientras susurraba su nombre. Muramasa.